Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, vamos a culminar esta hermosa semana donde los temas que hemos estado estudiando es de la prioridad número uno de los creyentes, que es la adoración. Y hoy vamos a concluir en esta semana, aunque la semana que viene vamos a seguir hablando de la adoración. Es un tema muy extenso, pero hoy vamos a hablar de adorar al Dios 3 veces santo. Saber que Dios es inmutable, omnipotente, omnipresente y omnisciente es muy significativo. Sin embargo, estos atributos nos dan una perspectiva limitada de lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué nos obliga a adorar más allá de su presencia invariable, todopoderoso, infinita y que todo lo conoce? Básicamente, como decíamos en un principio, porque Dios es santo. De todos sus atributos, la santidad es el único que mejor lo describe, y en realidad es la síntesis de todos sus atributos. La palabra santidad se refiere a su separación, su alteridad, al hecho de que es diferente a cualquier otro ser. Indica su perfección completa e infinita. La santidad es el atributo de Dios que une a todos los demás, y entenderlo de la forma apropiada va a cambiar la calidad de nuestra adoración. Cuando los ángeles exaltaban a Dios, no decían eterno, 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 ni fiel, 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 o sabio, 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 o poderoso, 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 o bueno, bueno, bueno. No, ellos decían santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, en Apocalipsis 4:8. Lo mismo en Isaías 6. Su santidad es la corona de todo lo que Él es. En Éxodo 15:11 pregunta: ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Y la respuesta, por supuesto, es que no hay un ser igual en santidad a Dios. De hecho, la santidad es un atributo de Dios tan único y exclusivo que el Salmo 111, verso 9 dice: su nombre es santo e imponente. Dios no se adapta a un estándar de santidad. Él es el estándar. Nunca hace nada mal, nunca se equivoca, nunca hace un juicio equivocado y nunca hace que ocurra algo erróneo. No hay grados de santidad en Él. Es santo, intachable, sin error, sin pecado, completamente recto, absoluta e infinitamente santo. Y para estar en la presencia de Dios, uno debe ser santo. Y esto se demostró cuando los ángeles pecaron. Dios inmediatamente los expulsó y preparó un lugar para ellos separado de su presencia. Cuando los hombres deciden no acercarse a Dios y rechazar a Jesucristo, su fin último es ser enviados al lugar preparado para el demonio y sus ángeles, fuera de la presencia de Dios. De forma milagrosa, la salvación imputa la propia santidad de Dios al creyente en Jesucristo, como dice Filipenses 3, del 8 al 9. Y Pedro afirma esta verdad cuando él escribe en 1 de Pedro 1:16: sean santos porque yo soy santo. La santidad de Dios se manifiesta claramente en su odio hacia el pecado. No puede tolerarlo. Está completamente retirado de este. En Amós 5:21 al 23 registra las fuertes palabras de Dios contra aquellos que intentan adorarlo mientras están contaminados con pecado. Dice: yo aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados.
aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras. Esto no quiere decir que Dios odie los sacrificios, las ofrendas, las festividades y la música. Él desea todas estas cosas porque Él mismo las instituyó. Pero cuando los instrumentos de adoración están contaminados con pecado, Dios los odia. Él no quiere que tú peques, aun si eso hiciera más emocionante tu testimonio o demostrara su gracia de Él. Él nunca querrá al pecado ni al pecador. Sin embargo, no lo apartará del pecado si es lo que tú escoges o eliges. Es importante saber que Dios nunca tienta a alguien para que peque. Santiago 1:13 dice, el pecado es el objeto es de su desagrado. Dios ama la santidad. El Salmo 11:7 dice, justo es el Señor y ama la justicia, por eso los íntegros contemplarán su rostro. Ahora, si te preguntara cuál es la prueba de la santidad de Dios, ¿qué responderías? La santidad de Dios se hace visible de muchas maneras. Para empezar, se ve desde la creación del hombre. En Eclesiastés 7:29 leemos, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero se ha buscado demasiadas complicaciones. En otras palabras, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para reflejar su santidad. El pecado fue la rebelión del hombre contra ese propósito. Las marcas residuales de la santidad de Dios son aún evidentes en el hombre. A pesar de su pecado, el hombre tiene un sentido innato del bien y del mal. Aunque es imperfecto, ese entendimiento innato se manifiesta en la conciencia del hombre, su código de ética y su sentido de justicia. En Romanos 2:15 describe la responsabilidad de los gentiles ante Dios. Dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Aún el hombre más villano y rebelde tiene por lo menos una estructura rudimentaria de justicia que está en su conciencia, que ya nació con ella. En segundo lugar, la santidad de Dios se ve también en la ley moral. Una de las principales razones por las que instituyó la ley mediante Moisés fue para demostrar su santidad. Cuando Dios estableció un estándar legal de moralidad, probó ser absolutamente justo, moral y santo. En Romanos 7:12, Pablo dice, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Los aspectos morales de la ley dada a Moisés se reafirman en las enseñanzas del Nuevo Testamento. La santidad de Dios se hace evidente en su ley sacrificial, aunque normalmente no la vemos de esa manera. Cuando vemos a Dios ordenando que los animales sean asesinados para sacrificios y que su sangre sea rociada alrededor, vemos una representación de que la muerte es el resultado del pecado. Cada vez que los judíos hacían un sacrificio, representaban la letalidad del pecado y lo grave del pecado, y por contraste declaraban la santidad de Dios. De forma similar, la santidad de Dios también se ve en el juicio por el pecado. Cuando la Biblia habla en 2 de Tesalonicenses 1, del 7 al 8, acerca de la venida de Jesús en llamas de fuego y tomando venganza de aquellos que conocieron a Dios y no obedecieron el Evangelio, y cuando en Judas 15 describe la condenación de los impíos, vemos cuánto Dios odia el pecado. Su juicio sobre el pecado es un reflejo de su santidad. Debe castigar el pecado porque Él es santo. La demostración suprema de la santidad de Dios se ve en la cruz. Ahí fue donde Dios llevó el pecado en la persona de Cristo.
y presentó la imagen más grandiosa de su santidad, su odio por el pecado y su poder sobre éste. Dios es tan santo que tuvo que apartarse de su propio Hijo mientras Él cargaba el pecado de toda la humanidad. Con la muerte del Hijo se pagó el precio más alto y necesario para satisfacer la necesidad de Dios. Hebreos 9:26 hace una declaración maravillosa y misteriosa. Dice: al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Dios, en Cristo, pagó el precio supremo de la muerte. Tuvo que llevar el pecado del hombre porque tenía que pagarse el precio, aunque le costó su propia vida. Eso es santidad. Adorar al Señor en la belleza de la santidad es un honor, un privilegio que Él nos da. Una vida de oración debe afirmar la santidad total de Dios. De hecho, un reconocimiento y entendimiento de la santidad de Dios es esencial para la adoración verdadera. El Salmo 96, del verso 2 al 6, nos dice: canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria, proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Este texto describe actos de adoración. El versículo 9 es la clave de la declaración. Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario. Tiemble delante de Él toda la tierra. La majestad de su santuario se refiere a la ropa espiritual de la santidad. Temblar delante de Él implica temor. Y de hecho la Biblia traduce ese versículo: póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario. Tiemble delante de Él toda la tierra. Aquí vemos la frecuente relación que se hace en la Biblia entre la santidad de Dios y el temor por parte del adorador. Es un temor que crece a partir de un insoportable sentido de indignidad en la presencia de la santidad pura. Por ejemplo, en Génesis 18, Abraham confesó en la presencia de Dios que era polvo y ceniza. De forma similar, Job también dijo después de su peregrinación: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. En Esdras 9 registra el sentimiento de vergüenza de Esdras cuando se acercó al Señor para adorar. Habacuc vino a Dios revelado en medio de su prueba y sus circunstancias, y sus rodillas empezaron a temblar. ¿Y qué decir del encuentro de Isaías con Dios? En Isaías 6 describe la experiencia del profeta con la santidad de Dios. Uzías había sido rey de Judá por 52 años. Y aunque era superficialmente efectivo, había protegido al país de sus enemigos, organizado un ejército formidable, había reforzado sus defensas, había generado una productividad económica y creado una gran seguridad contra las amenazas externas. Por dentro, la nación era corrupta, vil, desdichada, adoraban a Dios superficialmente. Y como resultado, en el capítulo 5, Isaías pronuncia media docena de maldiciones contra Judá. Judá significa alabanza. El pueblo tenía la ilusión de que las circunstancias mejorarían porque tenían un buen líder, pero en el año 740 a.C., su líder murió de lepra cuando Dios le quitó la vida debido a su orgullo.
Cuando Uzías murió, el sentimiento de seguridad de la nación se desvaneció e Isaías sintió una tremenda necesidad de entrar a la presencia de Dios. En Isaías 6:1, el profeta describe cómo vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y allí escuchó a los serafines dando voces entre sí una y otra vez en una respuesta antífona. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria, en Isaías 6:3. Su santidad lo llena todo. Y mientras Isaías estaba en adoración y percibía la santidad de Dios, dice que los postes del lugar empezaron a moverse a la voz de aquellos ángeles que gritaban una y otra vez. Y la casa se llenó de humo. Y nos cuenta su respuesta en el versículo 5. ¡Ay de mí, porque soy hombre muerto! Porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, blasfemos. Y sin embargo mis ojos han visto al Rey, al Señor Dios Todopoderoso. Uno de los serafines voló y tocó la boca de Isaías con un carbón encendido, como un símbolo de limpieza. Y cuando fue purificado y limpiado de esa manera, el Señor estaba listo para usarlo y estaba disponible, como dice en el verso 8. Y algunos podrían pensar que Isaías no tenía una buena imagen de sí mismo, que no estaba pensando de forma positiva y que no estaba afirmando sus fortalezas. Sin duda, Isaías supo que tenía la mejor boca del mundo. Era un profeta de Dios, era el mejor hombre de la nación y aún así se maldijo a sí mismo. ¿Por qué? La respuesta es muy clara. Mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías había tenido una visión de Dios en su santidad y estaba absolutamente conmocionado en lo profundo de su ser por su propia conciencia de pecado. Su corazón deseaba ser purificado. Ahora, ¿qué pasa con el temor a Dios? Cuando vemos a Dios como santo, nuestra reacción instantánea y única es vernos como pecadores. Entre la santidad de Dios y el pecado del hombre hay una inmensa distancia. Hasta que el hombre no entiende o no entienda la santidad de Dios, no podrá conocer la profundidad de su propio pecado. Debemos sacudir nuestras propias raíces cuando nos comparamos con Él. Si no nos duele profundamente nuestro pecado, significa que aún no entendemos la santidad de Dios. Sin esa visión de la santidad de Dios, no es posible la verdadera adoración, la cual no se entrega a su majestad de forma improvisada e insensible, ni tampoco de manera superficial e indiferente. La adoración es la vida que se experimenta en la presencia de un Dios infinitamente justo y omnipresente, con total conciencia de su santidad y con quebrantamiento por el pecado personal. Y puede que tú y yo no tengamos una visión de Dios como la que tuvo Isaías, sin embargo, la lección es válida también para nosotros. Cuando entramos en la presencia de Dios, debemos verlo como santo y nuestra conciencia de pecado y temor debe ser proporcional a nuestra experiencia en la presencia de Dios. Si nunca has adorado a Dios con un espíritu contrito y humillado, quebrantado, pues entonces nunca has adorado a Dios completamente, porque esa es la única respuesta apropiada al entrar a la presencia del Dios Santo. Nuestra sincera preocupación de mi esposa y la mía es que en nuestros días hay demasiada indiferencia con respecto a la santidad de Dios. Nuestra relación con Él se ha vuelto demasiado casual en la mente moderna.
Dios se ha vuelto casi humano, tan buen amigo que no comprendemos su indignación santa contra el pecado. Si entramos en su presencia con vidas descuidadas, sin arrepentimiento, confesión y limpieza del espíritu, somos vulnerables a su reacción santa. Es solo por su gracia que respiramos cada vez. Tiene muchas razones Él para quitarnos la vida, porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Pero hoy en día hay demasiada supuesta adoración, entre comillas, que no reconoce a Dios como santo, quedándose corta de una forma deplorable. Se cantan muchas canciones agradables, se expresan sentimientos satisfactorios, se piensan pensamientos deliciosos y se expresan emociones afables, pero sin un reconocimiento de la santidad de Dios. Y esa clase de adoración no conlleva a la relación en la adoración que vemos en la Biblia. Puede ser más psicológica que teológica, más carnal que espiritual. La respuesta del verdadero adorador frente a la visión de Dios es que así como Isaías se sienta abrumado por su propia condición de pecador y por lo tanto es consumido por una sensación de terror santo. Hoy en día, las personas que afirman ver a Dios realmente no deberían hacer fila para asistir al último programa de debate cristiano. Deberían estar postrados en el suelo, lamentando su condición, su pecado. Tenemos que tener reverencia y temor a Dios. Un adorador verdadero va a la presencia de Dios con un temor saludable y santo. Dios castiga el pecado, aún en aquellos que son redimidos. Y dice en Hebreos 12:6, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Hebreos 12:28 sigue diciendo, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. La palabra para servicio es latreu, una palabra para referirse a la adoración. Ya lo hemos estudiado en estudios pasados. El escritor está hablando acerca de la adoración aceptable y menciona dos elementos, reverencia y temor a Dios. Y observemos la razón que da para tal adoración. Dice en el verso 29 de Hebreos, porque Dios es fuego consumidor. La reverencia implica una actitud positiva, describe un sentido de asombro mientras percibimos la majestad de Dios. El temor a Dios, por otro lado, puede verse como un sentido de intimidación cuando vemos el poder y la santidad de Dios, quien es fuego consumidor. Esto se refiere a su poder para destruir, su reacción santa contra el pecado. Y entonces la adoración verdadera me exige ser consciente de la santidad de Dios, de mi condición pecadora y de un deseo de limpieza. Esta es la esencia de una actitud apropiada para adorar. Ahora, veamos este principio a partir de la vida de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta frente a Jesús? Parece difícil para los cristianos de hoy alejarse de la idea de que Jesús era un ser pasivo, amable, manso, suave, que caminó por el mundo haciendo sentir mejor a las personas. Realmente, cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, la gente le tenía miedo. Para las personas era insoportable estar cara a cara ante el Dios vivo encarnado. De hecho, la reacción normal ante Jesús por parte de los creyentes y de los escépticos, de los que no creían, era sentir temor. Él traumatizó a las personas. La misma presencia de Jesús era intimidante. Muchas cosas contribuían a esto. Su autoridad era muy clara.
era muy evidente. Dice Mateo 7:28 y 29, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Sus palabras eran únicas también. Juan 7:46 dice, nunca nadie ha hablado como ese hombre. Sus obras eran sin lugar a dudas de Dios. El hombre ciego dijo en Juan 9:33, si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Su sabiduría era sobrehumana. En Mateo 22:46, nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Su pureza era innegable. Él dijo en Juan 8:45, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Su veracidad era incuestionable. Él retó a aquellos que lo juzgaban. Si he dicho algo malo, demuéstrenmelo, en Juan 18:23. Su poder era increíble. Alimentó a la multitud, expulsó demonios y le habló a una higuera, ocasionándole la muerte. En el acto se secó. Aún cuando era un niño, los maestros se impresionaban cuando hablaba. Su conocimiento iba más allá del que pudiera tener cualquier persona que su época hubiera conocido. Juan 7:15 dice, los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tanto conocimiento sin haber estudiado? Su independencia hacía que los líderes religiosos se sacudieran. Los fariseos se escandalizaban porque no se lavaba antes de comer. Él desafiaba sus ceremonias. Su calma y confianza iban más allá de lo que podía tener cualquier humano. La presencia de Jesús suscitaba una sensación de temor en las personas, los intimidaba. Una de las razones por las que los fariseos querían deshacerse de él era porque no podían manejar tal grado de intimidación. Y tal vez las reacciones más destacadas provenían de aquellos que vieron la revelación resplandeciente de su deidad. Sea que le hayan creído o no, la reacción fue la misma. Estaban aterrados. Aún los discípulos estaban atemorizados cuando se enfrentaron directamente a la verdad de que Él era Dios. En Marcos 4:37 al 41, leemos que mientras los discípulos cruzaban el lago en un bote con Jesús, se desató una tormenta y el bote empezó a hundirse. Los discípulos sintieron pánico y despertaron a Jesús, quien había estado durmiendo durante el trayecto. Él calmó la tormenta y los reprendió por su incredulidad. Y el versículo 41 nos dice que estaban extremadamente aterrados. Es mucho más aterrador enfrentar la santidad de Dios dentro del propio bote que tener una tormenta por fuera. Y en el siguiente capítulo de Marcos, Jesús se encontró con un hombre que estaba poseído por una legión de demonios. Y cuando Jesús envió a los demonios a una manada de cerdos y estos se lanzaron al lago y se ahogaron, las personas del pueblo salieron y le pidieron que abandonara el lugar, en Marcos 5:17. No lo hicieron porque los cerdos les pertenecían o porque estuvieran pidiendo una compensación, sino porque estaban aterrados ante su presencia santa. Conocieron a Dios en acción y no estuvieron dispuestos a confrontar su pecado ante Él. Y después en Marcos 5 leemos que una multitud se reunió alrededor de Jesús. En la multitud había una mujer que había estado enferma por muchos años. Ella creía en su corazón que Cristo tenía tanto poder que solo con tocar el manto sería sana. Se metió entre la multitud y estiró el brazo de una forma débil, se aferró a su ropa y al instante fue sana. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado la ropa?
El versículo 33 dice: la mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Ella supo que estaba ante la presencia de Dios, ante la santidad de Dios. La palabra temblor se usa en la Biblia, la Septuaginta, para describir el temblor del monte Sinaí cuando Dios dio la ley. La tierra realmente tembló, estaba aterrada. De igual manera, un pecador en la presencia del Dios Santo debería sentirse así. En Lucas 5, Pedro estaba pescando y no podía pescar nada. El Señor se acercó y le dijo dónde debía echar las redes. Pedro lo hizo y la pesca fue tan abundante que no podía recoger las redes. Cuando finalmente recibió ayuda de otro bote para llevar la pesca, había tantos peces que los botes empezaron a hundirse. Y esa fue una demostración de la deidad de Jesús a Pedro, quien cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. En Lucas 5:8. Todo lo que él pudo ver fue su condición pecadora cuando lo confrontó con el poder y la presencia del Dios Santo. Escucha muy bien esto: el adorador verdadero se acerca en espíritu y está quebrantado por su condición pecadora. La vida de un adorador verdadero es una vida de contrición, de humillación. Es una vida que ve el pecado y lo confiesa continuamente, diariamente, a cada instante. Primera de Juan 1:9 lo dice. Al comienzo busca esconderse, pero después elige ser limpiado. Y grábate muy bien esto: la gracia de Dios no anula su santidad. Aquí es donde muchos patinan. Tal vez hemos perdido el temor a Dios porque damos por sentada su gracia. Dios es bueno, Él me perdona. Al comienzo Dios le dijo a Adán y a Eva: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él coman, ciertamente morirán. En Génesis 2:17. Comieron de él, pero no fueron fulminados ese día, porque Dios les mostró gracia. A lo largo de la Biblia vemos que Dios es misericordioso. La ley exige la muerte de los adúlteros, de los blasfemos, aún de los niños rebeldes. Imagínense si eso se aplicara hoy. Sin embargo, muchas personas en el Antiguo Testamento violaron las leyes de Dios sin sufrir la pena de muerte que prescribía la ley. David cometió adulterio, pero Dios no le quitó la vida, fue misericordioso. Y continúa siendo misericordioso. Estamos vivos solo porque Dios es compasivo. En lugar de aceptar la misericordia de Dios con gran agradecimiento y manteniendo la perspectiva de temer a Dios, empezamos a acostumbrarnos a ella. Y en consecuencia, cuando Dios castiga el pecado, pensamos que es injusto. Las personas miran el Antiguo Testamento y cuestionan la bondad de Dios. Algunos han sugerido que no deberíamos enseñar la Biblia a los niños porque el Dios del que habla es demasiado violento. Y preguntan, ¿por qué Dios les mandó a los israelitas que destruyeran a todas las personas que vivían en Canaán? ¿Qué clase de Dios extinguiría la vida de una persona solo por tocar el arca? ¿Qué tipo de Dios haría que un grupo de niños fuera destruido por burlarse de la calva de un profeta? ¿Qué clase de Dios abriría la tierra para que se tragara a las personas? ¿Qué tipo de Dios ahogaría al mundo entero? Estamos tan acostumbrados a la misericordia y a la gracia que pensamos que Dios no tiene derecho a airarse por el pecado. Romanos 3:18 resume la actitud del mundo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabías tú que Dios le quitó la vida a algunas personas en la Biblia? No lo hizo porque fueran más pecadores que los demás,
sino porque en algún momento del largo proceso de la gracia y la misericordia, Dios tuvo que poner algunos ejemplos para hacer que los hombres temieran. Convirtió a la esposa de Lot en una estatua de sal, no porque hubiera hecho algo peor que los demás, sino porque la tomó como ejemplo. Primera de Corintios 10 cita a algunas personas del Antiguo Testamento que fueron destruidas, y el versículo 11 dice: todo eso le sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra. La calle de la historia cristiana está pavimentada con la misericordia y la gracia de Dios, pero hay cercas, vallas a lo largo del camino puestas para que los hombres puedan saber que Dios tiene el derecho de quitarles la vida en cualquier momento. Dios es misericordioso, pero no confundas su misericordia con la justicia. No es injusto cuando actúa de una forma santa en contra del pecado. No te acostumbres demasiado a la misericordia y a la gracia de Dios, a tal punto que llegues a abusar de ella, persistiendo en tu pecado oculto que no has confesado, o que cuestiones a Dios cuando haces algo contra un pecador, sabiendo que tiene todo el derecho de castigarte. No abuses de la gracia de Dios, porque también lo juzgará y te juzgará. Pero debes de saber esto: Él es santo y debe ser temido. ¿Y cuál es la verdadera pregunta para ir concluyendo? La pregunta no es por qué Dios juzga de forma drástica a algunos pecadores, sino por qué nos deja vivir a la mayoría. Él tiene todo el derecho de castigar el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Lamentaciones 3:22 dice que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Sin embargo, la misericordia de Dios no implica que vaya a bendecir nuestro pecado. Muchos de nosotros hemos sido culpables de la misma clase de pecado de hipocresía que Ananías y Zafira. Cuando hemos faltado a promesas que hemos hecho a Dios y no hemos cumplido, porque el dinero nos tiene bien agarrados, o no hemos acercado a la mesa del Señor de una forma digna, lo hemos hecho indignamente, como aquellos que murieron en Corinto por su pecado, o hemos actuado de una forma mundana como la esposa de Lot, quien se convirtió en una estatua de sal. La verdadera pregunta no es por qué Dios los juzgó tan rápidamente y con tal severidad, sino por qué no ha hecho lo mismo con nosotros. Una razón que explica la misericordia de Dios es que nos está conduciendo, llevando al arrepentimiento. Romanos 2:4 dice: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Dios, por su misericordia y bondad hacia nosotros, muchas veces nos lleva al punto en el que nos muestra su amor por nosotros y nuestra necesidad de arrepentimiento. En una escena de los libros de las Crónicas de Narnia, que es una serie de libros para niños escrita por C.S. Lewis, que es un conjunto de historias fantásticas basadas en las verdades del cristianismo. Aslan, el león dorado, que representa a Cristo, y en su descripción de ese león amoroso y feroz, Lewis, el escritor, deja evidencia de que tenía un entendimiento sorprendente acerca del carácter de Cristo. En una escena, unos castores parlantes le están describiendo cómo es a Aslan, a Lucy, a Peter y a Susan, quienes acaban de llegar al reino de Narnia, y antes de conocerlo, los niños hacen preguntas que muestran sus temores. Y dice Susan: pensé que era un hombre. ¿Es seguro? Ya me siento nerviosa de conocer a un león. Estarás segura, querida, te lo aseguro, dijo la señora Castor. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas,
es porque es más valiente que todos o simplemente es un tonto. Entonces el león no es seguro, dice Lucy. ¿Seguro?, dijo el señor Castor. ¿No escuchaste lo que dijo la señora Castor? ¿Quién habló acerca de estar seguro? Por supuesto que no es seguro, pero es bueno, es el rey. Y después de que los niños conocieron a Aslan, Lucy notó que sus patas eran potencialmente muy suaves o muy terribles. Si tenía las garras contraídas, podían ser tan suaves como terciopelo, pero si tenía las garras extendidas, podían ser tan afiladas como cuchillos. ¿Por qué esta historia? Porque en el cristianismo moderno hemos olvidado esa verdad. Mientras le agradecemos por la verdad de su gracia, disfrutamos de la experiencia de su amor. Vamos negando la verdad de su santidad. Y esto implica olvidar el corazón de nuestra adoración. Dios es un ser vivo, eterno, glorioso, misericordioso y santo. Sus adoradores debemos acercarnos con contrición, humildad y quebrantamiento de parte de nosotros que somos pecadores, que nos enfrentamos a esa santidad. Y eso debería generar tal agradecimiento y gozo en nuestros corazones por el regalo de su perdón, que nuestra adoración debería ser diferente. Debemos vivir vidas de confesión, arrepentimiento y abandono de nuestro pecado para que nuestra adoración sea realmente agradable a Dios. No debemos atrevernos a acercarnos a su presencia sin santidad. Solo podemos adorar a Dios de forma aceptable, con reverencia y temor a Dios en la belleza de su santidad. Debemos volver a la enseñanza bíblica de la santidad total e impresionante de Dios, con el fin de estar llenos de gratitud y humildad, que son las características de la adoración verdadera. Esto está para volverlo a escuchar. Y el próximo martes veremos cómo hacemos para tener un nuevo comienzo en nuestra adoración. Y quiero dejarte con esto del título del domingo: vestidos de novia con botas de combate. ¿Por qué? Porque el creyente va a luchar con el pecado todos los días de su vida. Y tenemos que entender, reconocer que el asiento del pecado que mora en nosotros está en el corazón. ¿Y qué dice la Biblia acerca del corazón? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles son unas de las armas principales que Satanás usa en contra del creyente para que deje de pelear? ¿Qué es lo que tenemos que comprender acerca del pecado? ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Cuál es su gran estrategia? Y que le funciona la mayoría de las veces contra los creyentes. Será un estudio que nos hará estremecer, pero a la vez nos va a equipar, a preparar, a darnos cuenta de que estamos en una guerra espiritual diaria. Y la alabanza es una guerra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos adorar a un Dios que es 3 veces santo. Y cuando te adoramos, Señor, en presencia de tu santidad, Señor, nos damos cuenta de lo grave de nuestro pecado, por muy pequeño que sea, porque tu santidad es como una lupa, es como 10 veces más brillante que el sol y que hace que nuestro pecado salga a la luz, para ser sinceros delante de ti, Señor. Que podamos entender de los ejemplos que tú nos has dejado en la palabra, de hombres y mujeres que pecaron y que tú les quitaste la vida para dejarnos ejemplo como estudiamos hoy. Pero ¿por qué hemos minimizado tanto la santidad tuya? Porque hemos diluido el evangelio, que ya no hablamos de santidad. Al pecado ya le dicen problema. A los errores
En lugar de llamarlos pecados, les dicen que fueron equivocaciones. En lugar de llevar a la gente a confrontarla con su pecado y que confiese y se arrepiente, muchas veces los predicadores tenemos la culpa por predicar un evangelio diluido que no habla de la santidad tuya, Señor. Pero en esta semana tú nos has enseñado por qué debemos adorar a un Dios todopoderoso, a un Dios que todo lo sabe, por qué debemos adorar a un Dios que no vemos, por qué debemos adorar a un Dios que es 3 veces santo. Y eso nos va a abrir los ojos para ser verdaderos adoradores tuyos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra hoy, Señor, y que tú sigas manifestando tu poder y tu gloria en cada uno de nuestros hermanos, a todos aquellos que escuchen tu palabra, Señor, que sepan que tenemos esperanza mientras vivimos. Que no esperemos a que sea demasiado tarde y estemos en el lecho de muerte, o que muramos y ya no haya tiempo de arrepentimiento, Señor, y que vayamos directo al infierno por no haber tomado de la gracia tuya, pero que no abusemos tampoco de la gracia, como tú nos enseñabas hoy, porque muchas veces hablamos de la gracia para justificarnos y para seguir pecando, pero no para arrepentirnos y apartarnos del mal. Hoy que sea un día de revelación, de santidad en tu pueblo, Señor. Señor, y también, Señor, oramos por lo que tú harás en el hospital en Salamanca, por toda la gente que vayas a atraer, Señor, con tu amor. Atráelos con tu amor, con tu misericordia, como tú lo haces, Señor, para que pueda ser sembrada tu palabra, Señor, y que tú manifiestes tu gloria, tu poder, tu misericordia en toda esa gente. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, y que tú despiertes los corazones de aquellos servidores tuyos, Señor, porque como dice tu palabra en Lucas 17:10, siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos de hacer, eso hicimos. Y la adoración, Señor, es nuestra máxima prioridad. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.